Hola amigos, soy Pedro Agustín Guevara y esto es El Perú que soñamos. El día de hoy vamos a seguir fieles a nuestra óptica optimista porque no queremos seguir autoflagelándonos y tenemos una invitada muy importante, una politóloga, bachiller, graduada de la Universidad de Leiden con honores. Ella tiene una iniciativa que Somos Libres y es investigadora del Centro Wiña. Y quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, nada menos que la politóloga Daniela Ibáñez. Bienvenida a Daniela al programa. Hola Pedro, un gusto estar en tu programa. Gracias. Muchas Bueno, gracias. tú eres la primera dama que viene a nuestro nuevo programa y es un Wow. honor realmente tenerte a ti porque a pesar de tu juventud, tu experiencia y tu conocimiento de los temas políticos nos hace recurrir a personas que ya tienen una opinión, una visión muy realista de lo que sucede no solamente en la política nacional, sino en el contexto global. ¿Cuáles crees tú que son los grandes desafíos para los jóvenes en términos de las próximas elecciones del 2026 o probablemente antes? Sí, bueno, creo que los desafíos son muy grandes, ¿no? Especialmente porque creo que no solamente los jóvenes, sino que la población peruana en general no se siente representada por la clase política actual, ¿no? Exacto. Uno puede revisar encuestas desde el 2020 y más o menos uno puede apreciar que casi el 80% de la población no votaría por ningún partido político actualmente establecido, ¿no? Y eso se refleja en los resultados electorales que vimos las elecciones pasadas y seguramente también se va a reflejar en las elecciones siguientes. Podría reflejarse, pero la verdad, como están las cosas hoy en día, yo veo que hay bastante división dentro de lo que son los diferentes bloques ideológicos, ¿no? Sea de derecha, de izquierda, de centro, estas opciones políticas, todas están divididas. Inclusive los bloques pro mercado, digamos, que son tal vez los bloques en los cuales yo me puedo sentir más representada por ese bloque, también están, creo que, igualmente dispersos como lo estaban en las anteriores elecciones. Entonces yo creo que el reto de los jóvenes es, digamos, buscar en quiénes se sienten representados, aquellos jóvenes políticos tal vez que quieran verse motivados a una actividad política. El reto es bastante grande porque el desprestigio de los partidos políticos, el accionar que vemos no generan confianza para que los jóvenes, digamos, se vean motivados a incorporarse a partidos políticos establecidos o tal vez una minoría, ¿no? Entonces, para los jóvenes políticos politizados o para los politizados, es difícil ver cómo es que uno puede hacer la entrada en la política, especialmente con la alta insatisfacción que hay de momento, ¿no? Y para los jóvenes en general, creo que en el Perú, sean politizados o no politizados, creo que el reto es informarse, ¿no? Respecto a las opciones políticas. El reto también es concientizarse sobre la importancia. Tomar conciencia. Claro, sobre la política en general, porque si es que algo nos enseñó la experiencia de Pedro Castillo, es que si es que uno se abstiene de informarse de política o por lo menos mínimamente concientizarse sobre lo que serían sus ideas políticas, el costo sale bastante alto. Y quienes creemos en las ideas fundamentadas en la libertad y la democracia, lamentablemente no hemos entrado a la cancha política. Por eso es que si para ganar un campeonato se necesitan futbolistas, para ganar elecciones se necesitan políticos. Claro. En ese sentido, es dramático escuchar y constatar que más de 400.000 jóvenes, muchos de ellos, emigraron del Perú. Es decir, hay mucha gente que perdió las esperanzas de forjarse un destino en su propio país. 400.000 en los últimos 3 años, 400.000 en el 2001, más de 400.000 en el 2002 y más de 400.000 en el 2003. ¿Cuáles crees tú que serían los incentivos para que esos jóvenes que ahora todavía están en el Perú puedan creer en algún candidato o en alguna plataforma política? ¿Cuál debería ser la estrategia a seguir para ganar esa confianza, sobre todo de los electores jóvenes? Sí, a mí me gustaría empezar por agregar algunos datos a lo que decías anteriormente sobre las personas que están saliendo del Perú, porque hice un video para la plataforma Somos Libres, que ya la mencionaste, que está en todas las redes sociales, lo pueden ver. Hicimos un video bastante extenso sobre este fenómeno que se llama el brain drain. Wow. ¿No? O sea, el brain drain es el lavado de cerebro.
No. El drenaje. Es el drenaje, claro. El concepto es que los cerebros, Sí. o sea, las personas con mayor educación, están emigrando del Perú. Ajá. Entonces, la tendencia que se ve, esos 400.000 personas que han salido en los últimos años. Cada año, eso es lo dramático. Claro, cada año, y que va incrementando cada año esa cifra, son generalmente personas con mayores calificaciones, que seguramente van a buscar una educación terciaria en el extranjero, o algunos que van a buscar oportunidades laborales, porque Exacto. lo que hemos visto a partir de la pandemia, a partir del 2020, e inclusive antes, no por la desaceleración, sí, es una palabra un poquito complicada, de la economía, hace que el ritmo de generación de trabajo vaya disminuyéndose. Entonces los jóvenes no ven, digamos, tal vez que paralelamente, ¿no?, que la educación terciaria mejore en el Perú, y al mismo tiempo no ven que pueden hacer una inserción La educación laboral. terciaria es la educación después del colegio, para la gente que no sí, se universitaria o técnica superior, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo encontré, porque revisé una encuesta de migraciones que se hizo, me parece, en el año 2022, es que cada vez más personas están saliendo del Perú que tienen altas calificaciones, lo cual es preocupante. Es el capital humano, los Exacto. futuros generadores de inversión, de trabajo. Exacto, entonces estamos perdiendo ese capital humano que a final de cuentas son personas que podrían ayudar a que nuestra economía, a que nuestra política, a que todos los aspectos de nuestra sociedad mejoren. Si es que perdemos los talentos y perdemos las personas con mayor calificaciones, entonces, en resumidas cuentas, estamos fregados, ¿no? Claro, Entonces eso es que lo el que mayor está sucediendo. capital de cualquier país es su gente, el mayor capital de cualquier organización es su gente. Así es. Lamentablemente hemos perdido a ese capital humano que ha emigrado. Sí. Pero hay todavía un capital humano que por lo menos no tiene los recursos para irse afuera, pero hay que jalarlo justamente, entre otras cosas, para creer en el Perú, para que puedan tener un sueño, una perspectiva de desarrollo profesional, familiar acá en el Perú. ¿Qué deberían hacer los políticos para ofrecerle ese sueño a los jóvenes? ¿En qué ámbitos específicamente debería incidir un político en decirle a un joven, ¿sabes qué? Todavía el Perú tiene esperanza. El Perú es más grande que sus problemas. Sí, disculpa que más bien no te respondí tu pregunta directamente, pero es que me emocionaste con el concepto del brain drain, ¿no? Que quería explicar un poquito, creo que Gracias. era necesario para tu audiencia saber por lo menos los datos sobre eso. Pero respecto a lo que puede hacer el político para entusiasmar a los jóvenes, sí, o sea, estoy de acuerdo hasta cierto punto contigo en que, claro, la labor del político es poder hacer que la población, digamos, pueda proyectarse sobre, digamos, una nación que pueda, o un grupo poblacional que pueda, digamos, tener mejores condiciones que las que tiene de momento, ¿no? O sea, el concepto, digamos, de entrar a política es poder juntarse con personas idealmente afines, digamos, desde ciertos puntos de vista programáticos, para que se pueda, digamos, pensar en un país mejor, ¿no? ¿Y cuáles serían esos puntos programáticos, por ejemplo? Yo creo que uno de esos básicamente puede ser el de la educación y las oportunidades de realización personal a través de tu trabajo o las oportunidades de progresar. Por supuesto. Creo que la parte más importante, fundamental, es la educación. Tenemos que educar a la población. Creo que cada vez tendría que sustentarlo con datos, pero mi percepción es que hay muchos peruanos, digamos, de generaciones anteriores, digamos, de generación de mis padres, mis abuelos, que apostaron mucho y apuestan mucho por la educación de sus hijos, sabiendo que en su posición de no haber sido educados, digamos, que la educación pone a la siguiente generación con mayores oportunidades para salir adelante, para poder tener esa movilidad social. Pero para eso también hay que generar las condiciones para que eso se dé, ¿no? Tener una oferta educativa que sea amplia, que sea de calidad además. Porque, digamos, si tenemos un congreso, por ejemplo, de que salga contra reformas educativas, poniendo a docentes que jalaron las pruebas en el 2014. Entonces, si es que permitimos, digamos, de que se superponga los intereses de un grupo, digamos, con llegada política, como sería un grupo magisterial, sobre el interés del estudiante,
entonces estamos en problemas. Creo que lo importante es tener en la mentalidad del político que vale la pena, que el estudiante está por encima, digamos, de cualquier grupo de interés y que el profesor debería actuar, digamos, en función de los intereses de ese estudiante, ¿no? Calidad educativa. A mi modo de ver, digamos, desde mi punto de vista liberal, libertario, ese crecimiento en la calidad educativa debería ir de la mano con incrementar la oferta privada en la educación. Qué interesante. Y lo que tú dices es cierto, porque para nosotros los liberales libertarios, la persona humana debe estar en el centro de las políticas públicas. En la orilla opuesta tenemos a quienes creen que el Estado debe estar por encima de la persona humana. Y si hay algo grandioso en los liberales libertarios, es que hay una sola Daniela Ibáñez en la historia de la humanidad, no va a haber otra. Y el proyecto de vida de Daniela, así como el proyecto de cualquier joven, debe ser respetado para que ellos puedan realizarse como seres humanos, no con un Estado que les diga qué hacer, cómo hacerlo, sino simplemente para que el centro no sean esos intereses políticos mezquinos o esos intereses que pretenden inclusive ir en contra de la ley a costa de corrupción, a costa de incluso empresarios, malos empresarios a los que incluso se les denomina empresarios, porque va sobre la base de la influencia política, también llegan a ser parte de la corrupción. Pero para los jóvenes, ese proyecto de vida en el que cada uno reconoce su unicidad como ser humano, es lo que justamente nos caracteriza a los liberales libertarios, que no vamos a esperar que sea papá gobierno o el Estado, sino cada uno el que sea el arquitecto de su propio destino. Respecto a la de la educación, has entrado uno de mis temas favoritos y yo creo que es también el tuyo, porque cuando uno habla de un país desarrollado, tiene que definitivamente hablar de la educación. Y has tocado el tema de recurrir a la iniciativa privada, no solamente para la cobertura de la educación, sino también para la calidad de la educación. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque es un tema que me fascina a mí y yo te voy a hablar justamente de una experiencia que he tenido por toda América Latina con las escuelas de Fe y Alegría. Fe y Alegría, la Federación Internacional de Fe y Alegría, es una entidad privada que administra las escuelas públicas en en 17 países de América Latina. Y lo que uno ha encontrado en todas esas escuelas, o en la inmensa mayoría, es que esta entidad privada, con los mismos recursos, puede ofrecer un servicio de mejor calidad que la escuela pública tradicional. Y te suelto la pregunta, a ver, porque ahí hay un tema que yo sé que a ti te interesa mucho. Sí, bueno, es cuestión de explicarla también a tu audiencia por qué la iniciativa privada siempre funciona mejor que la iniciativa pública, ¿no? Porque hay este mito, ¿no? Que la generación de renta, que la generación de buscar, digamos, riqueza es algo malo, ¿no? O que genera malos resultados. Cuando, por lo contrario, digamos, alguien que quiere buscar riqueza, que quiere buscar renta, entonces el incentivo es ser más eficiente para poder generar mayor riqueza, ¿no? Como dice Javier Milei, los empresarios son benefactores sociales. Así es, claro, hay una función social a la generación de riqueza que es, claro, la narrativa contraria, que es que la riqueza está mal y que la renta está mal, es la que ha ganado de momento, que pues el movimiento de Milei y el liberalismo está tratando de despertar, digamos, y abrir los ojos, ¿no? Y pues, claro, con la educación nos topamos ante algo que, por supuesto, creo que nadie estaría en desacuerdo en decir que todas las personas, digamos, en la sociedad merecen, digamos, tener una educación de calidad. El acceso a esa educación de calidad. Exacto, nadie va a decir, digamos, o sea, porque es un factor fundamental para que las personas salgan de la pobreza, es, digamos, la educación, ¿no? Porque le da a las personas sus propias herramientas para poder salir adelante. O sea, creo que lo básico de la educación es, y a eso me refiero también con educación de calidad, es no tener esa educación de aprenderte las cosas de paporreta, sino de pensar de manera crítica, ¿no? Que es el avance que han estado haciendo, digamos, la educación en el extranjero, especialmente se habla mucho, por ejemplo, de los países nórdicos como Finlandia, que han hecho este tipo de avances en la calidad de educación. Entonces, a mi modo de ver, bueno, generalmente, bueno, siempre necesariamente
el factor privado, buscando la eficiencia, aquellas personas, digamos, bueno, en lo que es la demanda educativa, que son los padres, ¿no? Van a ver cuál es la mejor calidad educativa que hay ahora en el Perú, en los colegios privados y en los colegios públicos. Bueno, por supuesto en los colegios privados. Entonces lo que tenemos que hacer es incrementar la oferta de los colegios privados que tengan mayor calidad. ¿Y quiénes están en la mejor posición para ofrecer esa calidad? El sector privado. Entonces le tiene que dar facilidad al sector privado para poder expandir la oferta educativa a lo largo del país, sea a través de asociaciones público-privadas o sea a través, no sé, pues de algún tipo de incentivo. Los vouchers, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, en las propuestas liberales existe un mecanismo que no prescinde del Estado, sino más bien genera hasta cierto punto una competencia. Y en el sector educativo puede haber un padre que, haciendo uso de su patria potestad, dice: yo quiero un colegio donde se incide especialmente en la ciencia, otro que se incida en las artes, otro que se incida en aprender chino o idiomas. Entonces cada padre, ejerciendo el derecho de la patria potestad, va a decir: este es el colegio que yo quiero para mi hijo, para mi hija. En ese sentido, el voucher es un mecanismo en el cual es el padre el que escoge el colegio y el Estado le da un documento en el cual le va a dar el pago a esa entidad privada. Y hay varias alternativas de asociaciones público-privadas, porque la utilización de los vouchers es una de ellas. Existe otro financiamiento, otra alternativa incluso en términos de subcontratar servicios. Tú, recurriendo a entidades privadas, puedes recurrir, por ejemplo, a clubes deportivos que asuman la responsabilidad de la formación deportiva del colegio, u otra entidad que subcontrates para la formación artística. Es más, ahí, cuando se analiza las asociaciones público-privadas, hay que considerar básicamente dos aspectos: el aspecto del financiamiento y el proveedor del servicio. Y ahí tenemos las combinaciones. Incluso pueden haber fundaciones que aporten los recursos para una entidad pública o una entidad privada. Entonces, ahí hay un campo muy interesante cuando uno analiza lo que es las combinaciones entre financiamiento y quién es el proveedor del servicio. Pero definitivamente lo que tú nos estás haciendo ver es que la educación es un factor fundamental que va a ser tomado en cuenta por el electorado joven. En términos de cómo nosotros podemos llegar a esos escenarios, porque queremos también aprovechar tu conocimiento de la ciencia política para ver cómo crees que podrían presentarse los escenarios de acá al 2016. ¿Qué es lo que podría pasar y cómo podríamos de alguna manera estar preparados para esos escenarios? Una de las cosas que tú has mencionado acertadamente es la dispersión del electorado. Sí. Definitivamente, con tantas candidaturas, con tantos partidos, van a haber muchísimas opciones, pero muchos de ellos también van a desaparecer, porque en la primera vuelta se requiere un 5% para poder seguir existiendo como agrupación política, y con más de 40 partidos no va a ser posible matemáticamente que todos ellos consigan sobrepasar esa valla electoral. Entonces, a ver, con tu conocimiento del escenario político, ¿cuáles crees que son las alternativas que podrían presentarse de aquí al 2026? Sí, bueno, pueden haber caras que ya son bastante conocidas, como pueden haber caras nuevas, ¿no?, en el escenario político. Lo que yo tengo entendido, especialmente, por ejemplo, de una encuesta que salió en Datum, me parece el mes pasado, es que el fujimorismo, a diferencia de lo que algunos sectores piensan, sigue vivo, ¿no? El fujimorismo duro, ¿no? O sea, duro porque a pesar del tiempo tiene un electorado que es fiel y seguidor de la marca Fujimori, sea padre o hija, ¿no? Sí, sí, y una encuesta, por ejemplo, del IEP del mes pasado. Instituto de Estudios Peruanos. Sí, del Instituto de Estudios Peruanos, mostraba, por ejemplo, que la simpatía hacia Keiko Fujimori es mayor que la simpatía hacia Antauro Humala o César Acuña, o inclusive es mayor la simpatía... Inclusive era mayor la del padre. No. ¿No? No. La pregunta era en el IEP específicamente, sí, era si estaba de acuerdo en que Alberto Fujimori haga política a partir de que haya sido indultado.
y 20% de la población te dice que sí está de acuerdo con que haga política, mientras que 77% te dice que no está de acuerdo. Mientras que la otra pregunta, que por supuesto no se puede igualar exactamente, pero se dice, ¿simpatiza o no con Keiko Fujimori? Más o menos te dicen, un 20% te dice que sí simpatiza con Keiko Fujimori, mientras que un 70% te dice que no simpatiza con Keiko Fujimori. Mientras que me parece que el nivel de simpatía hacia Antauro Humala era por debajo del 10%, y personajes como Acuña... Pero en segundo lugar todavía. Sí, definitivamente no hay que subestimar la peligrosidad, ¿no?, de la candidatura de Antauro Humala, como asimismo tampoco hay que aligerar la peligrosidad de lo que podría ser un nuevo candidato de parte de la izquierda, ¿no? Porque pueden surgir candidaturas como la cual surgió con Pedro Castillo, que en la última semana se enteró, digamos, la mayoría de la población de su existencia. Podría surgir un personaje nuevo, ¿no?, dentro de Y hasta la izquierda. disruptivo. Así es, aunque es difícil, digamos, dentro de la izquierda se va a disputar quién va a tomar ese electorado que Pedro Castillo deja pendiente. Porque Pedro Castillo, al realizar el golpe de Estado, sube su aprobación. Eso es tal vez algo que tal vez la mayoría de la población no conoce. O tal vez aquellos que están politizados lo ven por otro lado. Pero lo cierto es que cuando Pedro Castillo decide realizar el golpe de Estado, decide convocar a la Asamblea Constituyente, su aprobación sube. Y de momento tal vez es el líder de la izquierda con más aprobación, inclusive por encima de Antauro Humala. Y Antauro Humala no está logrando captar ese voto castillista que está en el limbo, ¿no? Entonces la pregunta realmente va a ser, dentro de la izquierda, ¿quién va a captar ese voto de Pedro Castillo? Y por el lado de la derecha, digamos, vemos generalmente por de la derecha, entendiéndose como bloque pro mercado, vemos por un lado que el fujimorismo sigue con un 20% de aprobación, especialmente y el fujimorismo no es un partido de los sectores socioeconómicos AB, que son los sectores socioeconómicos más altos. Tiene una fuerte presencia en los sectores populares emergentes. Así es, clase media popular. Lo cual, a diferencia, por ejemplo, de lo que era anteriormente, en las anteriores elecciones, Rafael López Aliaga o Hernando de Soto eran candidatos de la derecha, porque bueno, López Aliaga no es tan promercado como habrá evidenciado su gestión de la Municipalidad de Lima, pero digamos de la derecha, captaban ese voto de sector socioeconómico AB, ¿no? Entonces tenemos que ver si es que va a haber candidaturas. Ahora, algunos hacen mención al hecho de que la izquierda, como está tan desprestigiada, porque tanto la izquierda moderada como la izquierda radical han sido parte del cogobierno de Pedro Castillo. La izquierda progresista, ¿no? La izquierda progresista, caviar. Mendoza. Claro, sí. Todos ellos están tan desprestigiados que difícilmente van a poder conseguir un candidato que los agrupe y los aglutine. Pero con este surgimiento de varios partidos de izquierda, ellos estarían buscando lograr la mayoría entre todos ellos, de modo que vuelvan con la iniciativa de convocar una asamblea constituyente. O sea, ese es un riesgo latente y un escenario en el cual esa estrategia de generar varios grupos políticos de izquierda podría eventualmente darles una mayoría si es que están en mayor número en el Congreso. ¿Tú qué piensas de este análisis como estrategia probable de la izquierda, dado que no existe un candidato que los aglutine en una sola fuerza política? Sí, como te digo, digamos, la figura de Castillo, la figura de Antauro dividen a la izquierda, y concuerdo en que la izquierda progresista se desprestigió muchísimo con su propio electorado al aliarse con Pedro Castillo, ¿no? Inclusive vemos, por ejemplo, personajes como Anaí Durán, que era presidente de Juntos por el Perú, renunció a Juntos por el Perú para hacer parte del gobierno de castillista, siendo ella de una izquierda progresista y con digamos, declaraciones de parte de funcionarios del gobierno de Castillo con el tono más conservador. O sea, era bastante incoherente, ¿no?, su participación ahí. Pero, claro, siempre hay el escenario que una figura política no tan conocida dentro de la izquierda pueda entrar y captar, o que tal vez Antauro tome parte de la torta castillista,
lo cual siempre es una Una posibilidad, posibilidad. o tal vez sectores, digamos, llamando a votar en blanco, Ya. o sectores que se llaman centristas, que dicen llamar en blanco ante una segunda vuelta entre Tauruma y Keiko Fujimori, por ejemplo, ¿no? Y- Que puede arrastrar el voto antifujimorista hacia la izquierda, ¿no? Ujú. Entonces, eso siempre puede haber una posibilidad, aunque yo veo a la izquierda, digamos, más dividida de lo que estaba pre-Castillo, ¿no? Porque pre-Castillo, recordemos la foto de Vladimir Cerrón con Verónica Mendoza, con el Goyo Santos. Todos atendían a reuniones de izquierda en conjunto, ¿no? Ahora la izquierda se ha dispersado bastante. No hay, digamos, una figura política aglutinadora. La figura política Pero al aglutinadora ahorita está momento en que la cárcel. llegue uno que tenga posibilidades de destacar, probablemente otra vez vayan a volver a aglutinarse. Y sobre Es todo en el posible. Congreso es el peligro, porque si Sí. ellos, aún así con diversos grupos, consiguen ser mayoría, podrían volver a insistir con la iniciativa de la Asamblea Constituyente. Podrían volver a insistir, pero ya hay candados para eso, ¿no? Y Claro, especialmente ya no solamente con el Congreso, sino vamos a tener la bicameralidad, vamos a tener claro. diputados y Dios senados. mediante. Bueno, ya está lista, o Ya sea, las siguientes falta elecciones. la segunda votación No, ya está. ya está, verdad, ya está Sí, ya está definitivamente consolidada. definitivamente. O sea, Lo las que segundas falta es elecciones vamos a definir votar. probablemente cómo El reglamento, reglamentar la sí, pero reglamento. las versiones del reglamento que yo he leído, por ejemplo, porque ya hay discusiones sobre el reglamento, y es difícil que por lo menos en ese punto específico vaya a cambiar, que es sobre el tema de las reformas constitucionales, dice que ese va a tener que ser una doble votación a nivel Congreso, o sea, Pues, nivel diputados y senadores, o sea, ya no va a tener un doble candado, sino seguramente un triple candado, a menos en que haya, buena por hora. ejemplo, una iniciativa como referéndum. Pero la verdad, con la población en los últimos 4 años, o por lo menos 3 años, con tan poca movilización, a pesar de la insatisfacción hacia la clase política, la verdad que yo veo que el momento de la Asamblea Constituyente, aunque siempre es latente, Como en Colombia, ¿no? En Colombia ha vuelto a aunque con Petro. bastante rechazo Por además, supuesto, un ¿no? rechazo asombroso, Sí. una movilización como nunca en la historia reciente de Colombia, pero a pesar de eso siguen y siguen y siguen insistiendo con ese tipo de medidas que destrozaría completamente a nuestro hermano país de Colombia. En términos de la narrativa, yo quisiera saber cómo es que nosotros podemos incrementar la narrativa no necesariamente de la izquierda caviar o de la izquierda radical, porque en los últimos 40 años prácticamente todas las entidades educativas, tanto de colegios como entidades de universidades o institutos técnicos, ha sido tomada prácticamente por las ideas que pretenden imponer al Estado por encima de la persona humana. ¿Qué retos crees tú nos debe llevar a participar, sobre todo a quienes creemos en las ideas de la libertad, en términos de la narrativa entre los jóvenes? Sí, bueno, rescatar el factor individualidad. También rescatar, yo creo que las personas subestimamos tal vez el nivel de conocimiento o el nivel de concientización que tienen las personas respecto a su sospecha hacia el Estado, ¿no? Porque creo que hay grupos de izquierda que han captado la narrativa anti o que se sospecha del Estado, aunque parezca contradictorio, porque a veces lo que la mayoría de la izquierda aboga es por un mayor Estado, pero creo que hay un voto latente ahí dentro de la izquierda o por lo menos a través de los espectros políticos que tienen que ver con su sospecha hacia el Estado. ¿Por qué lo digo? Porque al final de cuentas 70% de la población es informal, ¿no? 70% de la población desconfía, digamos, de la capacidad del Estado para darle bienestar y por lo tanto opta a estar fuera del sistema. Claro, acá estuvo Enrique Gers y yo le preguntaba, ¿y tú crees que la narrativa liberal puede tener tierra fértil en el Perú? Y Enrique me decía, bueno, el Perú es un país liberal y el más del 75% no quiere más Estado, sino al contrario, quiere ser emprendedor y salir adelante con su propia iniciativa. Entonces, eso está ahí latente, pero quizás no se han dado cuenta que quienes abogamos por esas ideas justamente fundamentadas en la idea de la iniciativa privada somos los liberales. Y por eso es que encuentras que los más grandes emprendedores del Perú
los emprendedores de Unicachi, que están basados en Juliaca, Puno, Arequipa, en el cono norte de Lima, en el cono sur, son pues la esencia misma del liberalismo, pero acaban votando por un Pedro Castillo. Sí, porque creo que justamente la derecha, tal vez parte del sector empresarial, de lo que he podido escuchar, demoniza lo que es el sector informal. Y hay una parte del sector informal que es ilegal y que, digamos, ejerce violencia, como podemos ver la minería ilegal, o, digamos, ya lados más ilegales como el narcotráfico. Tráfico de personas. Claro, pero estamos hablando de una masa del 70% informales. Esos 70% informales no son ni legales ni son malos, o sea, una minoría. Claro. Y no les queda otra alternativa porque la legislación tributaria, el marco legal hace imposible que puedan cumplir con esas exigencias. Exacto. Que el Estado les impone. Entonces lo que tenemos que salir a decir es decir, no es que el informal tenga la culpa porque no le provoca ser parte del Estado, sino que el Estado y la política está haciendo mal su trabajo para incorporar a esas personas. Como decía Ronald Reagan, el problema es el gobierno, es el Estado, que con esa legislación tributaria, esa legislación laboral tan rígida, lo único que hace es ahogar, obstruir la iniciativa de esos miles de emprendedores que sale a forjarse su propio destino, sin esperar nada de papá gobierno, sino simplemente con el empuje, la iniciativa que, a Dios gracias, nos caracteriza a muchísimos peruanos de la costa, de la sierra y de la selva. ¿Cuál crees tú que sería el gran reto para que los liberales trabajemos como trabaja el Foro de Sao Paulo? Tú sabes que ellos están perfectamente coordinados, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Chile, hasta México, en términos de sus políticas internacionales para ahogar a quienes creemos en la libertad y la democracia y entrar en la opción del castrochavismo que justamente ha destrozado a los países. Bueno, creo que el reto es importante porque especialmente los liberales creyendo en el individualismo, a veces es difícil que nos organicemos, por lo menos en mi experiencia con sectores liberales, cada uno pues como tiene su feo. En esencia es liberal, dice, bueno, pues yo quiero ir por mi lado, entonces a veces es difícil la organización dentro del mismo grupo liberal, pero ha habido experiencias que nos han mostrado. Bueno, para que empezar sí se tenemos a Javier Milei, que a pesar de que es un personaje controvertido, disruptivo en términos de lo que hemos tenido usualmente en América Latina y en la misma Argentina, de alguna manera ha despertado un entusiasmo muy grande, no solamente en Argentina, sino en el Perú y otros países de América Latina. Sí. Y el llamado podría ser justamente, como él dice, a que los empresarios inviertan justamente en think tanks, en difundir las ideas que son el sustento de la libertad política, la libertad económica y la prosperidad. Sí, así es, totalmente de acuerdo. Y cuando escuché, creo que esa idea la dio en una entrevista con Jaime Bailey. Exacto. Y el mensaje fue bastante contundente, ¿no? Creo que sí, es muy importante formar centros de pensamiento, formar foros de pensamiento. Ahora las redes sociales son tan grandes. Sí. Creo que una discusión en base a ideas es fundamental, ¿no? Pero no una discusión en base a ideas que tengamos que hablar de manuscritos o de personajes liberales o de saberte, digamos, un libro liberal como de memoria. No, de eso no se trata. O sea, yo creo que digamos, hay una labor, digamos, informativa hacia la población para que sepan, en primer lugar, cuál es la postura liberal, que la conozcan, que sepan que existe, que sepan que exista, digamos, una derecha que no... Como porque que la narrativa ha tergiversado la esencia del liberalismo. Cuando yo hablo con un joven de Arequipa, de Cusco, de Puno, bueno, yo no me había dado cuenta que era liberal, porque yo no espero que papá gobierno me diga qué hacer, cómo producir. Yo al contrario, no le debo nada al gobierno. Yo tengo un proyecto de vida, quiero sacar adelante mi empresa, mi familia. ¿Y quiénes son los que abogan por eso? Los liberales, porque la persona humana es el centro de la política pública y nuestros adversarios no dicen, no, hay que aplastar a la persona humana, sea con una agenda supranacional que pretende decirle a cada padre, a cada individuo cómo debe escoger el colegio y educar a sus hijos, o
la agenda de este foro de Sao Paulo, que pretende establecer un Estado nacionalista aparentemente que va a socavar la individualidad de cada ser humano, y ante esas amenazas, sea de un Estado supranacional o un Estado nacional, están los liberales que justamente defendemos a la persona humana que debe estar en el centro de las políticas públicas. En ese sentido, ¿cuál crees tú que debería ser el camino que deberíamos seguir quienes estamos abogando por estas ideas para que no abandonemos la cancha a los sectores que lamentablemente han estado en la discusión en los medios, en las universidades, en muchas partes del Perú? En la práctica, por ejemplo, algo que funciona muy bien y se relaciona con lo que tú has dicho es ver la historia y la evidencia empírica, porque muchos peruanos probablemente se han creído el cuento de que el comunismo funciona o que el socialismo funciona, pero si algo tenemos de fortaleza quienes creemos en las ideas de la libertad es que la historia y la evidencia empírica alrededor del mundo nos ha demostrado que los países, cuanto más libres, más prósperos y más felices son sus ciudadanos. Sí, de acuerdo. Y es cuestión, digamos, de tener personas que hagan esa labor informativa. ¿Nos podrías comentar algo de lo que tú haces, sobre todo con tu iniciativa de Somos Libres y el Centro Wiñac? Sí, bueno, son dos facetas distintas. En el Centro Wiñac lo que hago es análisis político, un poco de lo que estábamos hablando en la primera parte, es análisis político coyuntural y también estructural. Y desde Somos Libres lo que hacemos es una labor informativa a través de las redes sociales respecto a las ideas liberales y también interpretar los hechos políticos desde nuestra perspectiva, informar a la población y también informar sobre, digamos, lo que puede ir en contra de los avances respecto a la libertad. O sea, por ejemplo, analizamos mucho lo que está sucediendo en el Congreso o, por ejemplo, con estas leyes restrictivas en el tema laboral. O los torpedos legislativos. Pareciera a veces que entre el Congreso y el Ejecutivo se han puesto de acuerdo para implementar medidas, leyes o reglamentos que justamente atentan contra los intereses del país y de los peruanos. Claro, eso es una labor de concientización la que hacemos y todos somos ¿Y cómo se jóvenes. financian si no es indiscreción? Porque uno de los grandes problemas es justamente cómo financiar este tipo de iniciativas. Sí, bueno, no quisiera tocar sobre eso en esa oportunidad, pero digamos la labor que hacemos somos jóvenes que salimos adelante, digamos, con nuestras iniciativas, digamos, más allá nos estamos organizando en lo que es Somos Libres como institución, pero antes de que existiera Somos Libres también éramos comunicadores, o sea, si es que existiera o no existiera Somos Libres, nosotros tenemos ese ánimo político de comunicar en nuestras redes sociales. Yo también lo hacía por mi cuenta, digamos, en la pandemia empecé con mi canal de YouTube, me junté con un chico también que se llama, bueno, que su canal se llama Amanecer Libertario, que también, digamos, difundía estas iniciativas y dijimos, ¿por qué no nos juntamos todos los liberales para poder expresar estas ideas? Me ha sacado la pregunta de la punta de la lengua. ¿Cómo hacer para que los liberales podamos establecer alianzas y generar sinergias justamente para impactar de una manera más contundente? No quiero dejar de aprovechar tu sapiencia en términos de un tema que yo te he escuchado abordar muchas veces, es el tema de la reforma del Estado. ¿Cuáles crees tú deberían ser algunas directrices para emprender una reforma del Estado peruano, sobre todo desde el punto de vista del poder ejecutivo? Sí, bueno, a grandes rasgos, bueno, creo que es una tarea bastante grande, ¿no? La reforma del Estado. Creo que es algo que especialistas en políticas públicas tendrían que ahondar más que yo, que digamos, me dedico a analizar la política y ver lo que está sucediendo día a día. Pero sí soy partidaria con que se reduzca el tamaño del Estado, que haya mayor eficiencia, porque lo que vemos es que año a año no se ejecuta, digamos, el presupuesto que tiene el Estado, o año a año crece el presupuesto en algunos sectores, lo cual no lo utilizan de manera hay una razón eficiente. económica de esos. Es como si fuera, yo uso el ejemplo de una panadería. De nada tiene sentido si tu capacidad instalada como panadería
es producir una cierta cantidad de panes. Pero si tú le pones más insumos, más dinero y tu capacidad instalada es limitada, no vas a poder producir más panes, sino al contrario, vas a tener que devolver el dinero porque no puedes producir más. Entonces, el Estado tiene una capacidad limitada de ofrecer servicios y aunque ha estado recibiendo mayores ingresos fiscales, no ha tenido esa posibilidad de trabajar con eficiencia, eficacia y a tiempo, es decir, porque los servicios del Estado no funcionan, no caminan, existe cuadruplicidad de funciones entre el gobierno nacional, regional, provincial, distrital. Un tema fundamental es la incorporación de los jóvenes al sector público. Muchas personas se sienten ahuyentadas justamente de ingresar al sector público en primer lugar porque el empleado público o el político lamentablemente está sujeto a unos escenarios muy inciertos. Por ejemplo, quien quiere ingresar a la carrera pública encuentra que muchas veces las preferencias, el amiguismo prima por encima de las competencias, la capacidad y la meritocracia de un empleado. ¿Cómo podríamos hacer para que los jóvenes sientan el interés de participar y ser parte del sector público? Por ejemplo, hay un profesor de la Pacífico, mi amigo Carlos Parodi, dice: ya con la gente mayor no se puede contar. Los jóvenes tienen que ingresar al sector público para renovar justamente el aparato estatal. Y esto te lo digo en la práctica porque muchas veces la antigüedad prima por encima del criterio del expertise, las competencias y la meritocracia. Es decir, no, ese señor ya trabaja hace 10, 15 años acá y se le da prioridad. Y hay un joven que probablemente sabe más de las tecnologías, de la transformación digital, de la misma inteligencia artificial, que por no tener esos 15, 20 años que tiene una persona mayor, se le frena en el ingreso al sector público, ¿no? Entonces, más que una pregunta, es un comentario. ¿Tú qué nos podrías comentar como incentivos para que la gente joven ingrese al aparato estatal y a la función pública? Sí, a ver, yo tal vez tengo una perspectiva diferente a la tuya en ese sentido. O sea, creo que en realidad el problema no es que entren nuevos cuadros a la administración pública de por sí. O sea, de acuerdo que tienen que haber nuevos cuadros, pero no es el problema de fondo de que entren nuevos cuadros. El problema es que hay demasiada burocracia. Entonces, creo que el 70% del gasto del Estado se va a planilla. Claro. Entonces se infla. Lo que se tiene que hacer en primer lugar, antes de empezar a contratar gente nueva, es empezar a cortar la planilla. Luego de un proceso de reingeniería, efectivamente. Claro, hacer un proceso de ingeniería, priorizar, digamos, los puestos de trabajo que se necesitan, motivar... No hay un censo, tú sabes que no es fácil saber cuántos empleados públicos tiene el gobierno central. Creo que 800.000. Pero es un aproximado, o sea, no hay una cifra exacta. Claro, lo que pasa es que va creciendo año a año lo que son los contratos CAS, ¿no? Claro. Que son los contratos temporales. Entonces tienes una burocracia, digamos, cada vez más que se inclina hacia puestos de trabajo de confianza. Claro. ¿No? ¿Y qué quiere decir eso? En base a contactos. Claro. ¿No? Entonces, no es meritocrático. Exacto, ¿no? Entonces ese es el gran problema, que se va inflando la planilla estatal, tal vez puestos de trabajo que se generan que en realidad no tienen ningún tipo de utilidad y que más bien restan del dinero de los impuestos para financiar a personas, digamos, en partes del Estado que más que aportar, no aportan, ¿no? Entonces creo que, claro, tiene que haber un cambio respecto a cómo funciona el Estado para motivar a que las personas que realmente valgan la pena trabajen ahí, ¿no? Definitivamente la meritocracia y probablemente una escuela de gestión pública que permita que se pueda saber cuáles son los requerimientos en términos de recursos y capital humano para el presente y para el futuro del sector público. Bueno, ya existe Servir, ¿no? Claro, existe Servir, pero el problema es que prima el amiguismo por encima de la meritocracia en cada una de esas dependencias estatales. Ahora, otro problema en el Estado también es que no hay un trabajo coordinado. Los ministerios, yo lo he vivido, lamentablemente son hasta enemigos entre sí. El Ministerio de Energía y Minas no es amigo del Ministerio del Ambiente o el del Ministerio de Agricultura. Es más, tú puedes encontrar en un catastro
que el catastro minero asigna un determinado uso de suelo. Vas al catastro del Ministerio de Cultura y es zona arqueológica protegida. Y vas al registro de una municipalidad y es zona urbana. Entonces, en la misma gestión del territorio, cuando se asigna determinados usos, existe un plano, un mapa que está en contraposición con el de otro ministerio. En ese sentido, con un grupo de expertos hemos trabajado en lo que se refiere a la reducción de ministerios de 19 a 10. Y uno de los temas que hemos abordado es, por ejemplo, la consolidación del Ministerio de Capital Humano. Capital humano, como tú muy bien has dicho, es la mayor riqueza de un país. Y ahí hemos aglutinado los viceministerios de Niñez y Familia, Viceministerio de Salud, Viceministerio de Educación y Viceministerio de Empleo. Es decir, un niño que está bien cuidado desde el vientre materno va a poder tener la salud, el cerebro y la educación que va a poder aprovechar. Y una vez que tenga la educación va a poder conseguir ese empleo que le permita realizarse. Entonces hemos hecho esa consolidación. Y otro ministerio, por ejemplo, es el de infraestructura. Porque hoy en día, por ejemplo, se hace el tendido de agua y desagüe, parchan todo bonito y después tienen que volver a picar para hacer el tendido del gas o del cableado o de las instalaciones eléctricas. Entonces, la infraestructura debe trabajarse de manera integral, porque justamente la eficiencia se genera cuando existe esa articulación y lo que se llama la gestión ágil. Me he extendido un poco más porque me gusta conversar y compartir las ideas y también invocarte a ti a que entres a conversar con ideas que puedan apuntalar o incluso criticar y mejorar lo que comentamos. Mira, en el Perú hemos tenido partidos políticos históricos. En los próximos días se celebran los 100 años de la creación del Partido Aprista Peruano. El 7 de mayo están los apristas celebrando los 100 años de la creación de los partidos. ¿Qué nos puedes decir tú en lo referido a los retos de los partidos que necesita el Perú? ¿Cuál es, digamos, el desafío que tienen los partidos peruanos de diferentes ideologías, diferentes doctrinas? Sí, bueno, el Partido Aprista es uno de los pocos que ha sobrevivido a través del tiempo, a pesar que, digamos, han perdido la inscripción por lo menos una vez. Creo que un reto de los partidos políticos es definitivamente, bueno, renovar sus cuadros, ¿no? Renovar sus cuadros para que hayan personas bueno, que no solamente puedan apelar a una gran cantidad de votantes, sino también que puedan tener reformas importantes para el Perú, ¿no? O sea, tener una oferta, una plataforma política, un programa de gobierno. Claro, que tengan, digamos, un programa de formación política, que tengan un grupo de personas, digamos, intelectuales, que puedan tener, no sé, rondas de trabajo en las cuales se puede pensar en reformas estructurales, en planes a largo plazo, ¿no? Porque generalmente pues se discute sobre los planes de gobierno 2 meses antes de la elección y nadie los lee. Entonces, esa concientización sobre las reformas, con las cuales, por ejemplo, me estabas mencionando ahora, que se den, digamos, de manera continua, ¿no? Y creo que eso podría ser parte de la labor de los partidos políticos y también de pensar en una reforma de las reformas políticas que necesitamos, ¿no? ¿Cómo se podría hacer que los partidos políticos funcionen mejor? Por ejemplo, estableciendo algunas normas en términos del financiamiento. Hoy en día, por ejemplo, se castiga el financiamiento privado a los partidos, porque solamente personas naturales pueden aportar al financiamiento de un partido. Sí, yo soy, digamos, una gran partidaria para que haya financiamiento privado que se restaure, ¿no? Creo que fue una de las cosas nefastas que se dio durante el referéndum de Vizcarra en el 2018, que se eliminó prácticamente el financiamiento privado, se redujo, o sea, su capacidad para poder aglutinar, digamos, grandes sumas de dinero para financiar a partidos políticos de manera formal se redujo a una mínima expresión, ¿no? Entonces, creo que eso debe devolver y pueden haber un par de alternativas. Y deberían haber los canales formales, porque, por ejemplo, muchos de los políticos que se han sido perseguidos y que son injustamente acusados como
organizaciones criminales probablemente recurrieron al financiamiento informal porque no existía un canal específico regulado por la ley. Entonces, Claro. ante ese vacío, tenían que optar pues por un financiamiento informal que por otro lado no estaba penado por la ley, ¿no? Sí. Claro, tiene que haber, han sido muchos años de desconocimiento sobre lo que era esa época, digamos, por ejemplo, el caso de los cócteles o esos casos en los que se dio financiamiento privado y hasta el día de hoy se habla, digamos, de estos casos involucrados en financiamiento privado que se dio de manera irregular o digamos que hay muchos cuestionamientos alrededor de eso. Creo que eso no debe detener de que en el futuro tengamos un financiamiento privado bien estructurado y que pueda llegar, o sea, que pueda ser transparente, sea en los montos que se necesitan. Si es que esos montos son elevados, entonces es la disposición, digamos, Incluso con incentivos tributarios, ¿no? Porque Claro, quienes van a velar por el bien común, mal o bien, son los políticos. Y sí. quienes van a estar allí necesitan recursos. Sí. Y ya, para quienes dicen que estarían en contra de un financiamiento privado, tal vez tienen el desconocimiento de que ahorita seguramente quienes sostienen más que nada los partidos políticos que no nos gustan cómo votan es el financiamiento ilegal, ¿no? Ese financiamiento que no se Claro. ve. Entonces uno después se pregunta por qué tal o cual congresista vota de esa manera. Bueno, puede estar respondiendo a intereses, digamos, de un financiamiento privado, digamos, Ilegal. ilegal, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es mejor? Alguien tiene que financiar. Exacto, o sea, queremos un financiamiento privado ilegal, que no desconocemos su origen, o queremos un financiamiento privado transparente que sabemos su origen, más allá de que nos guste o no. Yo prefiero el financiamiento privado transparente y que además pueda organizarse, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay este mecanismo de los PACs o los super PACs, ¿no? Que son comités de acción política en los cuales A ver, explícanos empresas a los oyentes en qué consiste. Sí, o sea, hay diferentes modalidades mediante las cuales se pueden organizar estos comités de acción política, pero, y hay diferente naturaleza, pero básicamente lo que permite es que o individuos, o empresarios, o gremios, o sindicatos puedan formar, digamos, un ente legal, que se le llama el PAC, Exacto. y puedan empezar a buscar donaciones entre sí y luego, digamos, registrarlos y decir, miren, mi PAC es para esto, ¿no? Claro. En Estados Unidos, por ejemplo, hay hasta PACs súper específicos, ¿no? No sé. Para agendas específicas. Claro, cubrir los gastos de viajes de este candidato. Claro. ¿No? Los PACs a veces sí financian a candidatos específicos, mientras que que tienen los determinadas super PACs, propuestas con las que se identifican. Exacto, sí, o propuestas que puede ser inclusive pueden hasta financiar iniciativas legislativas. Claro. O también pueden apoyar a partidos políticos o en el caso de los super PACs, que ya es otra modalidad, pueden apoyar indirectamente al candidato, pero se conoce, digamos. Y en ese sentido, al costado de lo que son los PACs, también creo que es importante que haya un control concurrente, no solamente de ingresos, sino también de gastos. ¿No? Porque después hablamos de tuppers o hablamos de, no sé, cualquier otra cosa, no por, digamos, estar Hay un en contra del candidato fujimorismo, que repartía electrodomésticos, no solo Tupperwares. Claro, o sea, cualquier cosa, digamos, Y lo que era curioso es que yo decía, mente. había un meeting con uno, acá reparten polos, acá reparten tuppers, vámonos al otro porque ahí están sorteando electrodomésticos. Entonces, exacto. Y no se conoce, digamos, después sale a la prensa, digamos, tiene encuentra, digamos, estos destapes de lo que sería o el polo, o el lapicero, o la refri, bueno, o la el refri re- creo que es un poco el- difícil, o la electro- licuadora que te regala Claro. el candidato, ¿no? Como también se conoció, creo que en alguna elección Alejandro Toledo también estaba haciendo eso, y por eso se le descalificó, posterior al 2011, me parece. Y luego también César Acuña fue sancionado al respecto, pero igual pudo permanecer en contienda. Hay varios casos, ¿no? Por eso creo que es importante, no solamente, bueno, la primera parte es transparentar los ingresos y la segunda parte es transparentar los gastos, ¿no? Para que así pueda haber, no sé, tal vez una plataforma del Estado, ¿no? En el cual uno puede monitorear cómo gasta cada partido
y si se hace eso de manera más temprana, mejor, cosa que, digamos, no estamos en las últimas 2 semanas diciendo tal se gastó en esto o tal se gastó en esto ya el último día para decidir el voto, ¿no? Claro. Es importante eso y también creo que es importante una reforma respecto a qué tanto reciben los partidos políticos con financiamiento público, ¿no? Porque ahora vemos, por ejemplo, que Perú Libre, que se partió en tres, sigue recibiendo el mismo financiamiento que al principio. Como si fuera con la gran bancada con que empezó. Exacto, entonces muchas cosas que tienen que cambiar. Ya, en términos de optimismo y pesimismo, hay que ser, dicen, optimista pero con los pies en la tierra. Tratando de poner los pies en la tierra, ¿podrías tú tratar de ser optimista? ¿Cuál sería tu perspectiva de los escenarios políticos en términos de un optimista con pies en la tierra? De un optimista con pies en la tierra. A ver, yo quisiera ser optimista, pero yo sé que ese es el modo de ser de tu programa, Sí. pero a veces, claro, es difícil ser optimista con todas estas cosas que suceden y la falta de incentivos que hay para que las personas que valen la pena entren en política. Ahora, mi parte más optimista puede ser respecto, por ejemplo, los comentarios que recibimos en redes sociales con nuestro trabajo que hacemos desde Somos Libres. Cada vez más personas creo que se entusiasman tal vez de las ideas pro mercado en el Las Perú. ideas de la libertad. Claro, y a nivel juvenil también, porque hay esa Exacto. perspectiva, por ejemplo, que los jóvenes podrían ser más de izquierda que de derecha, y pues las encuestas nos mostrarían una realidad distinta, ¿no? Que tal vez los jóvenes estarían inclinando más hacia el sector pro mercado. También creo que la experiencia de Castillo ha sido aleccionadora, creo que ha sido un vaso de agua fría, ¿no? ante esta generación. Entonces yo espero, digamos, que la conciencia, Los que jóvenes la tomen memoria conciencia. permanezca, ¿no? La memoria de lo que hemos vivido estos últimos años permanezca en la mente del joven o de la nueva generación que viene a votar para poder votar mejor, ¿no? Pero claro, no Mi solamente se trata de generación votar sufrió mejor. sufrimos terrorismo, hiperinflación y eso nos marcó. Pero los jóvenes todavía no han vivido eso, pero ya por lo menos hemos sufrido lo que fue Pedro Castillo y hemos aprendido en pellejo propio, no en pellejo ajeno, lo que traen estas ideas estatistas, comunistas que lamentablemente destrozan el país. Tenemos que despedirnos y desearles un feliz día del trabajo, que lo van a celebrar probablemente ayer, y esperar que el Perú que soñamos se haga realidad sobre la base de las ideas de la libertad. Muchísimas gracias, Daniela. Gracias.